Dios te habla, ¿qué es lo que haces? Uno tiende a no querer escuchar la voz de Dios y, entre comillas, huye de Dios porque pensamos tantas cosas. Yo no sé qué usted piensa de Dios, no sé qué piensa la iglesia, no sé qué piensa la gente, porque algo que hace Dios es que no escuchemos, porque alejarnos de Dios es peligroso. Mucha gente tiene miedo y piensa que es peligroso estar con Dios. Pero ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? Y por eso este libro de Jonás dice: Jonás huye de Jehová. ¿Pero por qué huye? ¿Por qué usted huye? ¿Por qué la gente huye, no? ¿Por qué la gente tiene tantas cosas, no? Huye de la lluvia, huye del sol, huye de tantas cosas. Pero si Dios está con nosotros, ¿qué debe pasar? ¿Quién contra nosotros? Dice, ¿no, verdad, la palabra? Cuando Dios habla, es claro. Y miren lo que dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿y qué es lo que le dice? Levántate y ve a Nínive. ¿Pero para qué voy a ir allá? Y la gente se pregunta, ¿pero para qué voy a ir a la iglesia? Quizá van a hablar de lo mismo. Nunca Dios habla de lo mismo. Dios reitera las cosas para que podamos llegar a entender y a comprender cuál es el propósito de Dios. Por eso dice, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. ¿Y qué hizo Jonás? Versículo 2. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿La maldad dónde está ahorita? Todos estamos pensando que son los sicarios, son los todos. ¿La maldad dónde está? Está en nuestras casas. Es que es difícil entender eso. Hay una lucha interna en las casas, ¿o no es así? Con los hijos, padres con los hijos y todo lo demás. Hay una lucha interna. Y quizá usted se pregunta y muchos dirán, ¿pero qué está diciendo, pastor? Pero los sicarios somos nosotros, porque estamos matando a nuestra propia gente. Estamos matando a nuestros propios padres, matando a nuestros propios hijos. Pero no nos damos cuenta. Y por eso es que, ¿qué hace Jonás? Y dice, huye. Y la gente está huyendo de las cosas de Dios. En todo el mundo. Cuando Dios ordena es mejor que usted, ponga atención a lo que dice. Allá en Colombia dice, póngale cuidado, mijo. Y quiere decir, tengan cuidado con lo que Dios está hablando. Porque no queremos saber de Dios. Queremos hacer nosotros lo que queremos. ¿Por qué el pueblo de Ecuador o el país de Ecuador está así? ¿Y por qué razón están los demás países? Porque son todos. En Latinoamérica son todos. En Latinoamérica son todos. Pero ahí estamos. Tenemos una crisis, ¿sabe de qué? De obediencia. No queremos obedecer. Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y allí hay una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para que con ellos ir a Tarsis y lejos de la presencia de Jehová. La gente está traspasando la frontera de los muchos países para llegar a Estados Unidos. Pero ¿cuántos muertos hay? Y llevan a los hijos y los matan en el camino y en la travesía. Llega a un punto que los niños ya están muertos y el coyotero coge el niño y lo tira al agua. Si ustedes miran las imágenes de todo, ¿y quiénes son los responsables? Nosotros mismos. Andamos buscando el sueño americano, el sueño europeo, el sueño. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué debemos aprender de los errores de Jonás? Porque Jonás dice, tú ya sabes que ese pueblo es pagano, ¿para qué vamos a estar hablándole de Dios? Y Dios le dice, no, porque esa gente mala se va a salvar. Jonás no se salvaba. ¿Por qué? Porque no obedecía a Dios. Tenemos una crisis tan terrible
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En estos días ha habido aguas y todo lo demás en las costas, ¿no, verdad? ¿Y qué ha pasado? ¿El agua ha traspasado? ¿Y quién cree que manda eso? ¿Y por qué lo manda? ¿Por qué es que Dios manda que ocurran esas cosas? Porque no quieren escuchar. Le echamos la culpa a todo el mundo, que la tal partido, que esto, que Bukele, y hablamos de tantas cosas, que Putin, que el de Ucrania, y andamos buscando todas las cosas y no sabemos que esa lucha y esa forma de huir de Dios es no querer hacer las cosas de Dios. La gente mata, sí, pero la gente se muere en las casas. La gente, algo está pasando. Les comentaba que un niño lo dejaron ahí botado en esa casa botado. Van a ver al niño. El niño todavía seguía viviendo, habían pasado 24 horas creo. El niño estaba lleno de hormigas. Lo sacaron y lo lavaron y lo llevaron a otro lugar. ¿Quién hizo eso? El padre. Y la pregunta y la respuesta es, no, ¿quién hizo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo como ciudad? ¿Y por qué Dios trae y levanta los vientos y la tempestad? No, que es que el Perú, que el agua y la constelación esa caliente está. No, Dios está mandando. Y está hablándole a todo el mundo. Miren lo que pasa en el Perú. Y ustedes saben lo que está pasando allá. ¿Y sigue habiendo muertos? Sí. ¿Y siguen en una pugna política? Sí. ¿Y sigue muriendo la gente en las calles? Sí. ¿Y hay la tempestad y están muriendo? Sí. ¿Y hay derrumbes? Sí. ¿Hay deslaves? Sí. Pero ¿qué le puedes decir a Dios de verdad? Y dice justamente que esa tempestad a los marineros les parecía que la nave se iba a partir. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Imagínense que los marineros que no eran creyentes y nada, ellos comenzaron a clamar a Dios. Y el cristiano de Joná, ¿qué hizo? Se puso a dormir. La gente fresca, ¿sabe qué hace? Se pone a dormir. Ay, otra transmisión más. ¿Para qué escuchar tanto y tanto? Cada vez que Dios manda una palabra es porque tú y yo necesitamos escucharla. Y dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6 del capítulo 1, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Ahorita que llueve y llueve tan torrencialmente que uno está arrullado ahí. Ay, Señor, gracias por esta lluvia. Gracias, aunque se me llenó mi casa y todo lo que pasó. Qué rica lluvia. Ahora estoy descansando, dice. ¿Sí? Y qué confusión tenemos nosotros. Y le dijo, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y así fue. Dios tiene compasión de los perdidos. Dios también tiene compasión de nosotros. Pero ¿cuál es nuestra actitud de Dios, de nosotros para con Dios? Entonces le dijeron, versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Sí? Y usted dice que es cristiano evangélico o cristiano del que sea. Pero en la práctica no hay tal cosa, porque el comportamiento del ser humano ha llegado a un grado de tal manera que por eso están sucediendo todas estas cosas. Y le dice, yo soy hebreo. Sí. Hay gente en esta ciudad, en todas las ciudades y en todos los países que conoce a los hermanitos aleluya, pero no son de hechos, solo hablan, gritan, patalean y hacen de todo, pero nada pasa. Hay algo que nosotros tenemos para contra Dios, y por eso es que andamos huyendo de las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? Y no quieren obedecer, igual que Jonás. Y dice el versículo 9 y 10,
Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has esto hecho? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, dice el versículo 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Miren lo que dicen estos marineros: ¿por qué vamos a morir por la vida de este hermanito, este cristiano que se llamaba Jonás? Nosotros tenemos un conflicto con Dios. La gente, la iglesia, tiene un conflicto con Dios. Hoy día todo el mundo está orando. Todo el mundo está, pero de rodillas y todo lo demás. Pero ¿es algo real o no? ¿Usted ama a Dios? ¿Sabe cuándo uno ama a Dios? Cuando le obedece. No, que yo le temo a Dios. Una cosa es temerle a Dios, otra cosa es amarle a Dios. Cuando usted va a la escuela y la maestra son esas maestras antiguas, le dice: pon la mano, 2 por 2, no sabe, pon la mano, y la maestra coge y ¡pum!, un reglazo. Al siguiente día no se sabe solo 2 más 2, sino se sabe hasta la tabla del 10. ¿Por qué razón? Porque viene pues una reprensión en la vida real. Y todos estos ejemplos tan naturales y tan simples son parte de nuestra vida. Entonces, versículo 14 en adelante dice: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y llamaron a Jonás. ¿Y qué hicieron? Lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Quiénes temían a Dios? Los no cristianos, los impíos, los malos. Jonás, ¿sabe cuál debería ser nuestro apellido? Jonás. Ya comiste y ya te vas, Jonás. Y entiéndalo, porque sabe que la otra cosa, y vamos a ver unos puntos muy duros que habla aquí, pero duros en el buen sentido, porque todo queremos de Dios, ¿no, verdad? Ay, Diosito santo, ¿y por qué no me gano esto? ¿Y por qué no me das lo de acá? ¿Y por qué no recibo esto? ¿Y por qué lo de acá? Pero al del mundo tiene más que nosotros, ¿o no es así? ¿Y por qué tiene el del mundo eso? Quizá ese del mundo teme más a Dios que nosotros. Nosotros andamos que le ponemos pero a Dios. Cuando Dios nos habla, es peligroso huir, de verdad. ¿Qué hizo esta gente? Ofreció sacrificios a Dios. E hicieron, ¿sabe qué? Votos. Comenzaron, ¿sabe qué? A decirle al Dios que ellos no conocían: Señor, vamos a hacer esto. Los del mundo dijo: vamos a cambiar. El que está en la iglesia, los cristianos y todos los que hablan tanto, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, mucho trecho. La segunda parte es la crisis de obediencia a Dios. Es una crisis que estamos viviendo, todo el mundo, a todo nivel. Y ustedes saben esta semana en nuestro país que iba a pasar esto, que pasa lo otro, y que va a pasar la próxima semana, y vivimos de amenaza en amenaza. ¿Es así o no es así? Pero ya está entendiendo la gente cuál es el temor a Dios. Nuestros pueblos aquí, el indio, el cholo, los de la Amazonía y de todos lados, están entendiendo a poder saber y temer a Dios. Necesitamos temer a Dios. Hay una crisis de obediencia, y por eso es que Jonás se levantó para huir de la presencia justamente de Dios. Y dice el capítulo 2, oración de Jonás.
¿Cuántos de ustedes oran? ¿Cuántas iglesias oran? Hoy día hay una serie de programas. Tenemos uno a las 5:45 a 6 el nuestro de la iglesia. Hay otro de 6 a 8 los sábados. Hay otro de 4 a 5. Hay otro a todas las horas. Hay 24/7. Pero la pregunta, ¿usted está en uno de esos? ¿Se puede conectar? Habrá algunos de la iglesia que están conectados ahorita porque no pudieron venir porque a la final iba a llover. Pero si se me inunda mi casa, mejor que se te inunde para que Dios te dé una casa nueva. Ay, que se me puede inundar el carro, ojalá se te vaya a pique y Dios te traiga uno mejor. Es que no entendemos. Tenemos una crisis de obediencia, y cuando hay una crisis de obediencia hay un problema natural. Quizá para nosotros la iglesia espiritual, porque muchos decimos que obedecemos, pero ¿le obedeces a quién, pues? Si los hechos hablan de cosas contrarias. Entonces dice capítulo 2, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, ¿qué dijo Jonás? Jonás era avispadísimo, pues. Se sabía la palabra y sabía el corazón de Dios. Y miren lo que dice. Y perdón por la palabra avispadísimo que digo. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Claro, Dios oye a su pueblo, Dios le oye a usted, Dios me oye a mí y Dios te está oyendo. De ahí a que te responde es una cosa diferente. Le respondió a los impíos, pues. A eso le respondió. Y ya van a ver ustedes más adelante los otros 2 capítulos más que habla de esto. ¿Cuál es el final de todo eso? Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba Jonás? Metido en el pez. Y para él era el infierno para Jonás. Y mucha alegoría hay en la escuela dominical que Jonás está con una velita, un candelero ahí prendido, ¿no, verdad? O estaba en oscuridad y tinieblas. Estaba en oscuridad y en tinieblas, porque le hacía el cuento a Dios que estaba con Dios, pero era mentira, no creía, pero sabía que Dios es un Dios de misericordia, como lo saben los impíos. La gente no cristiana invoca más a Dios que los cristianos. Los cristianos son de boca, somos de boca, la mayoría. Me echaste a lo profundo del mar, en medio de los mares, dice el versículo 3, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, y más aún veré tu santo templo. Las aguas que me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, miren lo que dice Jonás, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Esto es como una histórica, un teatro de esos que hay en Europa. Oh Jehová, con mucha elocuencia. Es que me viniste a rescatar, es que me vas a salvar. Sí, Dios te va a salvar, pero Dios te va a reprender. Ay, usted no sabe, pastor, es que yo doblo mis rodillas, es que yo leo la palabra. ¿Y qué está pasando en tu vida? Esa es la pregunta. Dice versículo 7 en adelante, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. ¿Y sabe lo que dice Jonás? Pagaré lo que te ofrecí. Usted le ha ofrecido tantas cosas a Dios, porque hablamos de cosas tangibles. Y usted llega aquí a comienzo de año y recibimos las primicias, que los frutos y todo lo demás, y un sobre y un poco de peticiones. Y ahí ponen promesas que nunca cumplen. ¿Qué pasará con Dios? ¿Se burlará el hombre de Dios? Le pregunto. No, es que Dios, como Jonás, Dios es todo corazón, de verdad, Él me va a perdonar. Yo ya lo conozco a Dios, Dios perdona todo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez
y vomitó a Jonás, ¿a dónde? En la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene que vomitar, pues, para que sepamos dónde estuvimos metidos y dónde salimos. ¿Será que Dios quiere darnos una oportunidad al pueblo cristiano y aún a los no cristianos para poder seguir adelante? ¿Qué piensa usted? Porque este libro de Jonás es muy reflexivo y refleja todo el sentir de Dios. Y la astucia de Jonás, el hermanito, eso refleja. Y nosotros andamos como Jonás a veces, queriendo engañar a la gente, engañar a Dios. Uy, dicen ahí por los barrios, por la ciudadela, por donde los pelucones, no pelucones. Uy, esos hermanitos. Pero solo son de boca nada más. Porque entra alguien por ahí y pide algo y prefiere que la comida se dañe, se pudra, la botan y no la dan. Y el hermanito que no tiene nada hace exactamente igual lo mismo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo entra en crisis Jonás? ¿Cuándo le da coraje a Jonás? ¿A usted le ha dado coraje cuando Dios hace cosas que usted no está de acuerdo con Dios? Cuando Nínive se arrepiente, pues eso es lo que ocurre. Dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ello el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Era tan grande Nínive que había que caminar 3 días para abarcar toda la ciudad. ¿Usted sabe cuán grande es Guayaquil? ¿Usted sabe cuántos habitantes hay en Guayaquil? ¿Usted sabe cuántos habitantes había en Nínive? Leyó el libro de Jonás, que era para esta semana, era la lectura de Jonás, ¿no, verdad? ¿La leyó? Nadie la ha leído. ¿Cómo vas a saber de Dios si no te alimenta? Qué rico es una hamburguesa con doble carne, tocino, huevo, un batido de frutilla ahí al lado. Qué rico que es, ¿no, verdad? Pero arranque arranque el libro de Jonás de la Biblia y envuélvale con carne, papa frita y cómaselo. Y perdone, no es una grosería, quiero que entiendan lo que estoy diciendo. A unos de la transmisión tienen que entender lo que Dios está hablando a nuestra vida. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron. ¿Sabe a quién creyeron? A Dios, no a Jonás. Usted no me crea a mí, créale a Dios y crea lo que está escrito y crea lo que está por venir. Seguimos jugando al cristianito, a la cristianita. Vendrán tiempos. Y proclamaron ¿qué? ¿Qué proclamaron? Ay, pastor, es que la esposa del pastor nos pone en ayuno y no sabe que yo tengo gastritis. Es que no sabe que estas cosas me hacen daño, que esto es muy amargo para mí. Es que debes limpiar ese cuerpo, esas arterias que están llenas de tantas cosas físicas, y el corazón está lleno de tantas cosas que debemos sacar todo de nosotros. Pero esta gente que era impía, ¿sabe qué? Ayunaron. ¿Quién más ayunó? Y los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyos y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase, ¿qué dice ahí? Conviértase cada uno ¿a qué? De su mal camino. ¿Sabe? Hoy día la gente está tan preocupada por el perro y el gatito. Va y le compra una comida que vale $11, una fundita así. ¿O no es así? Ay, que lo tengo que llevar a peluquear. Es que escucharles a ustedes y la gente impía que no conoce a Dios nos mira a nosotros. Es que tengo que llevar al pet wash. Es que tengo que, es que mi perro y mi gato son una cosa importante en la casa. Pero no compran vitamina C, paracetamol y todas esas cosas. A veces tenemos las prioridades y las cosas de Dios cambiadas. Y por eso es que la palabra viene y dice que es como una espada, ¿no? Y este hombre, este rey, ¿qué hizo? Hizo que todo su pueblo obedeciera a Dios. Y dice: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y usted y yo necesitamos pues convertirnos en ese mal camino que llevamos. ¿Sí? Mucha gente se sale de la iglesia cuando se predica así. Mucha gente cierra la transmisión cuando se predica así. Yo los he visto cuando yo estoy dando un tema que les llega como un puñal hasta adentro del corazón. ¡Pum! Desaparece uno. ¡Pum! Desaparece el otro. Pero aparecen los no cristianos. Tengo gente católica que a las 5:45 está ahí. Tengo una mujer tan fiel. Todos los días esa mujer católica me escucha. Todos los días. ¿Y por qué? Porque tiene un poco más de conciencia de Dios, no de lo religioso. No es la religión. Y entiéndalo bien. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sabe que ellos eran más creyentes que el propio Jonás? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. ¿A quién perdonó? ¿A quién perdonó Dios? No a Jonás, al pueblo impío. Usted está con Dios, ¿no, verdad? Usted es un cristiano, usted es una cristiana. Espere que Dios lo está esperando. Uy, nos está amenazando, pastor. Usted usa la palabra para amenazar a la gente, ¿no? No quiero escucharlo más. Ciérrame esa transmisión. Ese pastor no me gusta. No. Dice locuras. Pero ¿sabe qué? Cosas que van a pasar. Y Dios bendice al impío y no te bendice a ti. Eres tan creyente y eres un amor con Dios. Y Dios, si yo estoy... Ese es el juego que hacemos a veces. Y el cuarto punto es el enojo de Jonás. ¿Y qué pasó Jonás? Se enoja con Dios. ¿Usted no está enojado con Dios? ¿No se ha enojado? Claro que sí. ¿No se ha enojado? Claro que sí. ¿Dónde quiere vivir usted? ¿Dónde quiere ir? ¿Usted le ha dicho a Dios que quiere salir de donde está? Dígaselo. Dígale que quiere cambiar su condición. ¿Sí? Que el que se quiere quedar ahí, que se quede. Pero el que quiere salir, tiene que pedirle a Dios para salir. No te enojes con Dios, es que Dios es injusto. Mientras el uno nació en cuna de oro, yo ni de paja encontré, dice. Dice capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es lo que yo te decía estando aún en mi tierra? ¿Y sabe lo que hace Jonás? Comienza a incriminar a Dios. Porque dice: yo te conozco, si tú eres débil, tú perdonas a todo el mundo. Pero Dios le dice: pero a ti no te perdono.
¿Por qué razón? Porque se supone que nosotros tenemos conciencia de la palabra de Dios. Ese rey era un rey que la gente le obedecía. El pueblo de Dios no obedece a Dios y por eso no tiene las bendiciones. Ay, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que usted sabe, es que por aquí nos llenamos de tantas cosas. Es que tengo que ir de aquí para acá, es que y te agarra la tormenta. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo fue la tormenta? El día miércoles creo que fue. Y por aquí llegaron como 2 o 3. Y si yo como pastor estaba por aquí, los tiraba a la zanja. Ay, qué pastor tan malo. Es que tenemos que entender las cosas de Dios. Nosotros nos inundamos. Amén. Porque hay que darle gracias a Dios en todo. Si algo Dios quita de tu vida, algo quiere limpiarte, porque aparte de toda esa agua que estaba mezclada con todo, pero es que vemos el agua sucia, pero nosotros estamos sucios por fuera y por dentro también, pues. ¿Y qué es lo que hace Dios? Mira, dice, es agua. ¿Vieron las aguas cómo salían? Y las ratas cómo salían de las alcantarillas y de todas esas partes, y se trataban de meter a las casas. Ustedes no vieron eso, ¿no? En sectores sí, pues. Nosotros tuvimos que cerrar en el cerramiento, clausurar 2 desfogues, porque un día yo estaba así y tenía abierta la puerta cuando veo que parecía conejo que salió por ahí. Y cerré rápido la puerta. Dije, algo está pasando aquí. ¿Por qué se quieren meter las ratas a mi casa? Porque hay un ratón que es el pastor que también está adentro. Y Dios quiere hablar conmigo también, así como quiere hablar con muchos de nosotros. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso no me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Imagínense que Jonás sabía la verdad de Dios, pero es que él no creía. Muchos de nosotros no creemos, por eso es que no caminamos en el caminar en Dios. Qué difícil es decirle: mira, hoy día no ha llovido nada, hay un sol radiante, la gente está esperando el diluvio. No voy a la iglesia porque va a haber diluvio. Dice que va a haber diluvio. Y cuando hubo, ahí salieron. Y Dios ya sabía. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron, dice, ¿no, verdad? Y el capítulo 4, y preparó Jehová una calabacera, ¿no, verdad? Y en el versículo 4 Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. La gente estaba esperando la lluvia ahí. ¿Y qué apareció? Y dice: y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: ¿qué hace Dios? Dios a veces nos da, y no es que nos quita, nos da para probarnos. Dios tiene que probar a la iglesia, Dios tiene que probar a los cristianos. Esto no es un juego. Dios, el cristiano o el impío. ¿En qué posición nos ponemos? Y esa es la lucha que tenemos. Esa es la lucha. Y dice ahí justamente: y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y hay gente atrevida que se atreve a decirle eso a Dios: ¿y por qué dejaste morir a mi pariente, a mi familiar, a mi mamita, a mi papito? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué hiciste eso, Dios? Pero mira al otro que no va a la iglesia, que no te conoce, y a ese Dios lo bendice y lo levanta. Y estamos en esa lucha.
de lo que hace Dios en los demás y no hace conmigo. Y termino versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué pasa en la iglesia? Que la gente no aprende a discernir y podemos seguir de tumbo en tumbo. La pregunta es, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de este domingo? El miércoles tenemos oración. ¿Qué sigue? Y el domingo tenemos otra vez la palabra. ¿Y qué sigue? ¿Y sabe qué? Dios sigue hablándole a la iglesia y sigue hablándole a usted y a mí. ¿Para qué? Para que nos convirtamos nosotros. No es el impío que se tiene que convertir, somos nosotros. Porque no hay una conversión para Dios, no hay una prioridad para Dios, no hay un primer lugar para Dios. Pero en el momento que tú pides, quiere que Dios corra a responderte. La gente cristiana quiere que Dios venga y le responda. Y Dios le responde, ¿sabe qué? A los impíos. Y yo llamo a gente que conozco, impíos, pobres y ricos. ¿Y cómo te va? Muy bien. ¿Y cómo está tu relación con Dios? Ahí. Usted le pregunta a un cristiano, ¿y cómo está tu relación con Dios? Muy bien. ¿Y cómo te va? No me va muy bien. Entonces, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Amén. ¿Quiere que ore por usted? Mírele al que está al lado, que tiene una calabacera y que la tiene encima. Esto es para la iglesia, para usted.